Buenas tardes. El gobierno de Canelones y el municipio de Las Piedras le dan nuevamente la bienvenida a Acercando Distancias, un ciclo de actividades organizadas en el marco del mes de la afrodescendencia. La propuesta está siendo elaborada desde una mesa de trabajo en la que participaron el municipio de Las Piedras, el área de carnaval de la Dirección de Cultura y la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, el Centro Cultural Las Piedras, la Asociación de Danza Candombe del Uruguay, candomberos asociados de Canelones, personas de la comunidad afro, vecinos, entre otros. Durante este mes de julio nos estamos encontrando desde el Centro Cultural Carlitos para los 6 conversatorios virtuales que serán transmitidos desde el Facebook del municipio de Las Piedras y de la Intendencia de Canelones. Este 16 de julio, el viernes, se llevará a cabo la feria Presente y Memoria en la Plaza Valle y Ordóñez entre las 10 y las 16 horas, esperando que el tiempo nos acompañe. Hasta el 31 de julio se podrá disfrutar en una muestra de arte contemporáneo que se llama Nuevas Miradas en la vidriera del Centro Cultural. Todas las actividades se están desarrollando respetando los protocolos sanitarios. En esta ocasión, una alegría es presentar al historiador Raúl Cheda, integrante de la Asociación Histórica 8 de marzo de 1774 de nuestra ciudad de Las Piedras, que nos presenta el conversatorio Presencia Afro en nuestra ciudad. Espero que lo disfruten. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Buenas noches a todos los que estén en este momento conectados con este canal. Y el tema lo acaba de adelantar Rafael, es la presencia afro en nuestra ciudad. Y para referirnos a este tema nosotros tenemos que acceder a una serie de fuentes, es decir, dónde nosotros vamos a encontrar esos datos. Si ustedes me permiten, ahora que estamos solos en la pantalla, podemos presentarnos cara a cara. Entonces, dentro de las fuentes que tenemos que consultar para poder acceder, están, primero que nada, los censos, los padrones, registros parroquiales y, finalmente, imágenes. Es decir, nosotros tenemos que recurrir a todo ese tipo de documentación para poder hacernos una idea desde cuándo y a través de cuánto tiempo la presencia afro está presente en esta ciudad. La conclusión que vamos a llegar, obviamente, va a ser que la presencia afro, el grupo afro, podríamos decir que no está en Las Piedras, que es de Las Piedras. Siempre estuvo presente desde los primeros censos. Ya en la época colonial hay un par de censos, los primeros que se hacen sobre la región, que es uno de 1757, otro de 1761, que son censos prácticamente de estancias. Ahí específicamente quieren saber cuántas estancias hay en Las Piedras. Pero describen quiénes viven en esas estancias y en esos años no aparece ningún individuo identificado como afro. Recién en 1769 es cuando va a comenzar a aparecer. Otro aspecto que tenemos que también trabajar o presentar al principio es la nomenclatura, es decir, cómo es que se refieren, fundamentalmente porque hay un área que hoy, es delicada en cuanto a la terminología, pero nosotros tenemos que ser muy estrictos con la documentación, cómo son presentados en la documentación. Por lo general, en los registros parroquiales siempre se habla de negro, ¿verdad? Pero también tenemos que referirnos a otro tipo de clasificación. Aunque sea breve, me gustaría comentarles que para 1711 en México hay cierto desconcierto en cuanto a las prioridades que podían tener los españoles, los indígenas y mismo los africanos. Eso llevó a categorizar todas esas ascendencias, llegando a lo que se llaman las castas indianas. Es decir, como las castas hindú, en América también hubo castas.
Dentro de esas castas nosotros nos vamos a encontrar con términos, bueno, que nosotros llegamos al conocimiento de ese término con la comparsa, el sambo, ¿verdad? Pero las más habituales es el mestizo, que el mestizo es justamente el matrimonio, ¿verdad?, entre un indígena y un europeo. A la descendencia se le clasifica en ese catálogo que fue realizado por el duque de Linares, ¿verdad?, de forma de aclarar el panorama para ver las prerrogativas que cada uno tenía. Así que el mestizo es la descendencia de un indígena o una indígena con un europeo. Luego viene el pardo, y el pardo es un africano con un europeo, ¿sí? Luego va a venir el sambo, y el sambo va a ser la descendencia entre un africano y un indígena. Y finalmente uno que nosotros usamos todavía sin entender muy bien la clasificación, que es el chino. Y el chino es el sambo y un africano, la descendencia de un sambo y un africano. Y esto es relevante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo el pardo fue transformándose en mulato, ¿sí? Y el mulato como que fue de alguna forma un término peyorativo, ¿verdad? Y se entendió que tenía una etimología que venía de la mula. Y en realidad no es, digamos, si bien, digamos, quienes de alguna forma, digamos, incentivaban este término de la forma despectiva hacia la mula, ¿verdad? En realidad el mulato viene de muladí. Es un término que la etimología va al mozárabe, que es el que describe el cristiano que vive en España y que en la época de la dominación árabe se pasa al islamismo. Ese es el muladí. Por eso, digamos, llegó la derivación o la tergiversación del muladí, terminó el mulato, comparándose con mula, pero no es así. Por eso pardo es el nombre que se daría en estas castas indianas. Dichas estas aclaraciones, vamos a empezar entonces. Aquí tenemos la primera placa que tiene que ver con las piedras. Esta imagen es de 1856, ¿verdad? Ya bastante avanzada, y está tomada desde el Colorado, viniendo desde el Colorado a las piedras, ¿verdad? ¿Por qué hago la salvedad? Porque acá aparece como un pequeño rancherío, pero para 1856 las piedras ya tenían muchas, ya habían prácticamente casas de material, ¿verdad? Sería la entrada a las piedras y no tanto las piedras como pinta Vélez e Irigoyen. Muy bien, así que aquí vamos a la primera, entonces, imágenes que tenemos acá. Nosotros vemos acá, digamos, estos son los años de los censos, ¿verdad?, donde empiezan a aparecer afros, ¿sí? En 1769 tenemos 18 afros en una población de 95 personas. A nosotros nos van a parecer poco estas decenas, pero es mucho comparada con la cantidad de habitantes que se tiene, ¿sí? Es más, nosotros vamos a ver que muchas de estas cifras tienen que ser aproximadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo general estos censos no toman solamente a las piedras, sino que toman las piedras Colorado, que es la jurisdicción de la que se participaba cuando se crearon los pagos. O sea que es Colorado y las piedras, ¿verdad? Así que en el 69 es aproximado, porque tuvimos que hacer una proporción, serían 18 afros. Para 1772 aparece uno, y uno dice, ¿y qué pasó con los otros 17? El hecho es que en el 72 es un padrón y no es un censo, y es un padrón militar. Es decir, salen a la campaña a ver cuándo todos los varones entre 16 y 30 años que estén prontos para asumir las armas. Entonces, no solo los afros se esconden, sino se esconden también todos los que estén, sean españoles, paraguayos, es decir, todos los que estaban aquí se esconden, ¿verdad?, que estuvieran entre esas edades, para no ser empadronados y ser llamados a las armas. Por eso solo aparece uno. Para 1778 esto parece como salido de otro planeta. 147 en una población de 653.
En el 78, este es el censo que cita Gallo Ogier en Sucedió en las Piedras, ¿verdad? Pero no tuvo la precaución de separar lo que es Colorado de lo que es Las Piedras. Así que acá está ajustado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de afros hay como más de 200, hay cerca de 210 en todo el Colorado y Las Piedras. Pero en Las Piedras le correspondían aproximadamente 147 y una población de 653, ¿verdad? La población total de ese censo llega casi a 900 personas. También con la salvedad que muchos de estos censos, cuando es el total, dan un número, pero cuando discriminan hombres, mujeres y niños y sumamos todo, da otro número. Es decir, son muy imprecisos los censos para esta época. Pero 1778 tiene dos relevancias. Primero, que es el primer censo después de creado el virreinato, de 1776. Y a su vez es el año en que al puerto de Montevideo se lo autoriza para el tráfico atlántico. Con lo cual el comercio es muy fluido en el 78. Para 1791 tenemos, este sí es exclusivamente de Las Piedras, porque es un censo que es solamente de los pagos, el pago de las piedras. Y vamos a tener 8. Para 1806, entre 1806 y 1814, lo que tenemos es, para recurrir, no hay censos, pero sí están los registros parroquiales. También vuelven a ser imprecisos. ¿Por qué? Porque yo tengo un bautismo y ese bautismo a mí me representa 4, ¿verdad? Si yo tengo un bautismo de un africano, yo tengo que contabilizar 4. El padre, la madre y por lo menos uno de los padrinos, por lo general, es afro. Aunque el padre sea desconocido, si el niño es afro, evidentemente puede figurar como desconocido, pero es afro. Entonces, son imprecisos, pero acá tenemos 40, ¿verdad? Para 1806. Y no tenemos información, ¿verdad?, de cuántos hay en la ciudad. Para 1836, fíjense ustedes que ya estamos en plena época republicana, tenemos 24 y 249 habitantes. Fíjense ustedes la gráfica de lo que es el 78, ¿verdad?, con el puerto de Montevideo totalmente habilitado al comercio exterior, podemos llamarlo, ¿verdad? Pasamos a la próxima placa. Entre 1806 y el 8 nosotros tomamos el libro de matrimonios de la parroquia de Las Piedras y nos encontramos con que estos son todos matrimonios afros, ¿sí? Acá tenemos José Francisco Gómez, que se declara Banguela, Teresa Banguela, Pedro Casande, María Banguela, José Francisco casa con Teresa, Pedro con María, Pedro con Joaquina, Banguela, Lugolo, Mina, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos aquí también a Lucía, que es del cura, o sea que es pertenece a Domingo Castilla. Y esto es de Santos Lugares, ¿verdad? En Santos Lugares nosotros tenemos es una chacra estancia que está vinculada, digamos, que lo que produce las chacras de Santos Lugares, lo que produce se remite a sostener, digamos, los santos lugares de Jerusalén, es decir, a donde iban los cruzados, ¿verdad? O sea que de aquí salía dinero de todo el mundo, de santos lugares que iba para las cruzadas. Muy bien, pasamos a la próxima imagen, y acá tenemos entre el 5 y el 8 los orígenes africanos de Las Piedras. Acá tenemos Banguela, Congo, Mina, Angola, Mozambique, Casanche, Lubolo, Muncholo, Hausa y Carabalí, ¿sí? Estos son, a partir de los matrimonios, los que quedaron declarados. ¿Por qué? Porque en el libro de matrimonios se dice, bueno, fulano de nación Benguela se casa con Teresa de nación Congo, ¿verdad? Y felizmente tenemos ese registro. Y así que tenemos este tipo de registro. Nosotros vemos aquí, entonces, vamos a la próxima placa, que esos 10, ¿verdad?, orígenes, desde el punto de vista cultural, se dividen solo en 2 matrices culturales, ¿verdad? No es que cada una tenga su propia cultura, ¿verdad?, tan diversa como uno podría pensar, sino que se encajan en 2 matrices. Una sudanés,
¿Y sudanés a qué nos referimos? A que es esta zona del Níger, a esto se le llama la curva del Níger, y es toda la influencia musulmana, islamista, que viene con los bereberes y se inserta en esta zona de aquí, ¿verdad? Es decir, el africano autóctono del Níger va a adoptar el islamismo, ¿sí? Por eso están en la línea sudanesa. ¿Y quiénes son? Mina, Carabalí y Hausa. Mina, Carabalí y Hausa. Es decir, ellos tienen una formación, ¿verdad?, islamista. ¿Dónde vemos nosotros eso? Aún lo percibimos en el candombe. Nosotros en las comparsas tenemos una estrella y una media luna. Eso es islamismo, ¿no? Esa es la marca del Islam ancestral cuando se habla de esta parte. Muy bien. Bantú. Bantú es todo el resto. Bantú es el Congo, Munjolo, ¿verdad? Es toda esta zona, inclusive Mozambique, también se asimila a la cultura bantú. Así que tenemos sudanés y tenemos aquí bantú. Pero esto, si fuese así de simple, sería maravilloso. Pero no es simple. Pasamos a la próxima placa. Y es que esto tiene una complejidad fenomenal. ¿Por qué? Fíjense en ustedes, los efik que están hacia el oeste de acá, de la desembocadura del Níger, adoptan de los Carabalí, del otro lado, un mito, el mito de Uké, que es la voz del tambor. ¿Sí? Y eso la están adoptando, se está haciendo este entramado cultural que hay acá. Hausa, la cerámica de Hausa, influye en las máscaras yoruba, que son muy famosas, pero los yoruba están del otro lado, están en este otro lado del Níger. Y los yorubas, a su vez, adoptan estructuras lingüísticas de los bantú. Y esto para tomar un ejemplo. Esto se puede complejizar mucho más. Por eso decir que hay solo dos troncos culturales, el sudanés y el bantú, es una reducción fenomenal, que lamentablemente no tiene un soporte real. Continuamos. Para 1808, Julián Mellet visita el Uruguay. Julián Mellet no era ni historiador, Julián Mellet era un comerciante. Un comerciante, las crónicas dicen que era un comerciante con muchas luces para los negocios, pero pocas para la observación. Y él, cuando pasa por las piedras, porque él va a llegar, va a pasar por aquí, él va a salir de Montevideo, va a pasar por las piedras, va a ir hasta Canelones y va a ir a Santa Lucía. Lo único que él va a exaltar son las mujeres de cada una de esas zonas, menos de las piedras. Cuando él pasa por la piedra, él dice, en las piedras donde casi no se puede ver, sino negros, mulatos o mestizos. ¿Ven esto? Esto es textual, en el texto él puso mulato, pero a lo que se está refiriendo es a pardo. Aquí ya está operando, ¿verdad?, esa transformación de pardo a mulato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos vamos acercando a los años de las repúblicas, ¿verdad? Y no saben cómo frenar el avance de la inmigración africana. Entonces va a haber como un freno, pero va a haber un freno de alguna forma, digamos, de menosprecio, como lo van a frenar, ridiculizándolo de alguna manera. Muy bien, continuamos. Entre 1806 y 1813 nosotros dijimos, bueno, si Mellet dice que había tantos pardos como negros, como africanos, vamos a ver si es cierto. Y en la parroquia, en el libro de bautismo, efectivamente, digamos, en estos periodos tenemos 23 nacimientos y 23 nacimientos. No quiere decir que sean una multitud, pero sí que están parejos los nacimientos entre pardos y afro, ¿verdad? De alguna forma, esto nos confirma la apreciación de Mellet. Continuamos. Ya en 1813, nos vamos a encontrar con que las piedras casi desaparecen. ¿Por qué? Porque ya estamos en 1810, 1811, ya tenemos la batalla de las piedras, las guerras, vamos para aquí, vamos para allá, los problemas con Alvear en Buenos Aires, y las piedras desaparecen prácticamente. Este es, digamos, Juan Ferreira, que era el comandante que Artigas puso como para dirigir, digamos, vendría a ser no el alcalde, pero sí el comandante, ¿verdad?, de las piedras, Juan Ferreira. Él le dice, él eleva y dice, no se halla
no se halla pulpería alguna, salvo 2 prestas tiempo A que no tienen que vender. Prácticamente no hay población. Y esto es natural, porque nosotros estamos acostumbrados a apreciar, digamos, las batallas y las efemérides de las batallas como momentos heroicos. Sí, son momentos heroicos para nosotros. Pero para esta época, cuando se entraba un ejército en una zona, los productores escondían todo el ganado. Y eso es muy simple, porque si no se los comían. A todos los menores entre 16 y 30 los escondían, que se fueran para los montes, para que no los tomaran como milicia. Es decir, esto es lo que sucede en época de batallas. Para 1816, Artigas, porque en 1815 hubo una leva de africanos para el servicio militar, que esto lo proponía Alvear, porque Alvear tenía idea de ir a liberar Bolivia y toda una fantasía que tenía, y él dice, necesito gente. Entonces hace una leva. Todos los africanos tienen que ir al servicio militar. Y ahí otra vez empieza a desaparecer la gente. Salvo Artigas, que dice a Miguel Barreiro, dice la conveniencia de armar de fusiles a los morenos porque son buenos soldados y de confianza. Esto sí está muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había que armarlos. Y esto uno nunca lo tomamos en cuenta. Incorporar al ejército a una masa africana había que darle fusiles, había que darles espadas, había que armarlos. Y hasta dónde uno se atrevía a armarlos si todavía estaban en una situación económica de dependencia. Entonces Artigas dice, no, vamos a armarlos. Ellos son buenos y de confianza. Acá se empieza a diluir, digamos, la pista con el mundo afro. Entre el 14 y el 24, lamentablemente, en la iglesia no hay archivos. Este es un periodo en que no se encuentran los archivos. Bueno, como siempre se argumenta de que se incendiaron. Bueno, el hecho es que se extraviaron. Posiblemente alguno se haya quemado, pero por lo general se extraviaron. Y no tenemos mayor información. Para el 26 tenemos algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en 1813, en la Asamblea en Buenos Aires, se decreta, podemos decirle así, la libertad de vientres. ¿Por qué? Porque la condición de que fuese esclavo o no esclavo de un bebé dependía de la condición jurídica de la madre. Si la madre era libre, el bebé nace libre. Si la mamá es esclava, el bebé nace esclavo. No tiene nada que ver que el padre sea libre o liberto. Libre es que compró su propia libertad o que su amo le dio la libertad, ¿verdad? Liberto es cuando hace un servicio a las armas y se libera. Terminaron las batallas y queda liberado. ¿Sí? Entonces, y esto es en 1803, entonces la libertad de vientre. Quiere decir que un bebé, ¿verdad?, nacido, no importa de una madre esclava o no, va a ser libre. Y acá, vamos a la próxima imagen, tenemos el primer registro en nuestra parroquia que dice, bauticé a los 9 días de nacido a José Antonio, libre por la patria, hijo legítimo de Gregorio y María, negros esclavos. Y es 7 de mayo de 1826. Esto es un hermoso documento, un muy hermoso documento. ¿Por qué? Porque a José Antonio le van a seguir otros bebés, ¿verdad? Y que van a venir a partir de 1826. Continuamos. Este sí, 1836 es el único que vimos. Este es un padrón departamental, ¿verdad? Y acá se hace, digamos, de Canelones estrictamente, y nosotros tenemos aquí 23 afros y 16 viviendas. 16 viviendas en total y 23 afros. Como ustedes ven, los ponemos aproximados, ¿verdad? Porque no podemos saber con exactitud cuántos eran. Varones mayores 16, mujeres mayores 7, varones menores y mujeres menores no tenemos información. Continuamos. Pero este padrón va a generar, es lo que nos da el indicio del gran cambio que va a pasar en las piedras. Las piedras van a dejar de ser rural para pasar a ser urbana, una urbanización. Vimos los afros,
Pero miren las edades totales de los habitantes de las piedras. Y nosotros tenemos casi 2/3 que son todos menores de 30 años. Es una población muy joven la que está en las piedras para 1836. Ya estamos en época republicana, ¿verdad? Y acá como que esto empieza a crecer. Y esta también tiene otra particularidad este año, porque acá empieza la Guerra Grande. Y nosotros tenemos el episodio y la historiografía nuestra nos habla de que la Guerra Grande del 36 al 51 fue un desastre y quedó todo el país digamos, sin comida, los plantíos deshechos, todos arruinados. Y la evidencia que tenemos de las piedras es que las piedras en este periodo despegó, creció, ¿verdad? Y creció de tal manera que es incomprensible entenderla si nosotros tomamos como generalización la idea de que la Guerra Grande dejó diezmado al Uruguay. Pues bien, la evidencia nos dice que lo único que quedó diezmado en la Guerra Grande fue Montevideo, intramuros. Eso es lo único que quedó arruinado. El resto prosperó. Y Las Piedras es la que más prosperó. Queda todavía por averiguar si no hay otros centros urbanos cerca de Montevideo que también hayan prosperado. Y posiblemente haya sido que Las Piedras generó tanta producción que alimentó tanto a la defensa como al gobierno del Cordón, ¿verdad? Posiblemente eso haya sido lo que a Las Piedras la despegó totalmente. Y un ejemplo de eso que nosotros lo vemos todos los días es que sería imposible construir la iglesia de San Isidro en plena Guerra Grande. Porque el insumo de material, el insumo de recursos para hacer esa iglesia con torres de 33 metros, eso no lo hace una sociedad que esté arruinada. No lo podía hacer. Esa es la evidencia de que Las Piedras prosperó. Y vamos a ver. Así que tenemos una población extremadamente joven. Pasamos a la siguiente. Está estratificada socialmente. Ahora aparecen ciudadanos, propietarios, arrendatarios, hacendados y labradores. Es decir, acá tenemos unas categorías de ciudadanos, es decir, que no necesita trabajar, o que tienen sus propios recursos, o que son altos comerciantes. Digamos, no podemos definirlo, pero acá estamos hablando de ciudadanos, propietarios, es decir, acá la sociedad está totalmente estratificada. No son como los censos de 1700. En los censos de 1700, José Nieves y Castilla, la primera familia sentada aquí, nosotros vemos que él labra la tierra junto con un paraguayo y con un entrerriano. Es decir, todo es mano de obra, desde los titulares de las chacras hasta los que se tienen como peones. Acá no, acá se estratificó, ¿verdad? Y estamos en el 36. Pasamos a la próxima. 65 fanegas de trigo. Ustedes dirán, bueno, fanegas, son 18 toneladas de trigo. Es muchísimo. Cuando Ferreira le avisaba a Artigas, acá no quedan nada más que dos pulperías, ¿verdad? Y una no tiene que vender. Ahí se habían producido 12 fanegas nada más. En aquel momento, en 1800, ¿verdad? 1812. Acá estamos en 647. Porcinos, equinos y ovinos. Continuamos. Y 3 pulperías. Continuamos. Así que para 1840, Las Piedras ya está urbanizada. ¿Sí? Las Piedras ya no tiene carácter rural. Las Piedras ya superó. Y acá es donde empezamos a perder el rastro de los africanos. ¿Por qué? Porque al venir la República, ¿verdad?, ya no se anotan, si fulano se casa con fulana, ya no se anotan, son orientales. Ya no se anota si son benguelas, si son congos, ¿verdad? Ya son orientales. Sus hijos ya son orientales y no se estipula más nada. Por eso acá empezamos a perder el rastro. Y vamos a avanzar un poquito en este periodo y vemos dónde podemos conectarnos nuevamente con ese rastro. Continuamos. Para 1840 se crea una junta de solares. Y uno dice, ¿y una junta de solares? Es decir, el gobierno central dice que en Las Piedras está creciendo tanto la población que hay que adjudicarles terreno para que comiencen a asentarse.
Por eso se crea la Junta de Solares. Y esto es de 1840, mucho antes que se instale la Junta Económica Administrativa de Canelones, ¿verdad? Mucho antes, 1840, la de Canelones creo que es en el 46, ¿sí? La Junta de Solares. Acá están quienes son: José García, Rocamora y Antonio Baldovino. Y ahí felizmente conseguimos las firmas de ellos en algunos documentos. Muy bien, Junta de Solares, continuamos. Acá empieza a ver lo que se adjudicó la Junta de Solares. Este es el cruce de caminos que va a hacer, digamos, que es Las Piedras. Acá estaría Montevideo, acá está el camino a Canelones, ¿verdad? Con lo de Canelones. Este es el camino al cerro. Y acá sería donde actualmente estaría la plaza. Esos son los sitios que fueron entregados por la Junta de Solares. Y acá aparecen las familias, ¿verdad? Felipe Los Santos, bueno, acá está Joaquín Bosch, el del Molino, ya está sentado acá, ¿verdad? Y algunos más que, Domingo de Arce, que con el paso del tiempo algunos van a desaparecer, las familias, las genealogías, y otros van a perdurar. Continuamos. 1844, una escuela. Esto es fantástico, ¿eh? Una escuela que no es más que un rancho de paja y adobe situado en una esquina sobre la plaza principal del pueblo. ¿Cuál es la esquina? Es la esquina de frente aquí al Carlito, es donde está la farmacia ahora, ¿sí? Ahí está la primera escuela, 1844, ¿sí? Esto es en el gobierno del Cerrito, ¿verdad? El gobierno del Cerrito expropia esa esquina que le pertenecía, acá no lo puse, bueno, ya me voy a acordar de cómo se llamó el que le pertenecía. Lo expropia y manda a un preceptor, Dionisio López. Tiene 35 alumnos. Es importante, 35 alumnos, de los cuales pagan 11 y 24 no, porque son pobres. La pregunta es, ¿a esta escuela vendrían africanos o no vendrían africanos? Y no la podemos resolver. Y tampoco se puede resolver en este periodo con mucha claridad, ¿verdad? Porque no tenemos registros donde estuvieron registrados como afros. ¿Por qué? Porque ya eran orientales. Así que acá no tenemos. Nosotros deberíamos considerar que posiblemente sí, tenerlo como hipótesis hasta que encontremos una fuente documental. ¿Por qué sí? Porque nosotros nos vamos a encontrar en Montevideo que para 1877, 30 años después, digamos, la colectividad afro va a tener una élite intelectual, una clase media y una élite intelectual, que son los que van a sacar 2 y hasta 3 periódicos en Montevideo. Si nosotros decimos que para 1870 hay una clase intelectual, es porque esos adultos fueron a la escuela en algún momento, ¿verdad? Posiblemente ya en el 30, un personaje que, digamos, que no se lo tomó muy en serio en su época y ahora tampoco se lo toma, hasta hace poco tampoco se lo tomaba muy en serio, Molina, digamos que fue el primero que le propuso en 1830 al gobierno tener una escuela para la colectividad afro. Él pidió 7 hectáreas, que le dejaran 7 hectáreas para que él ya tenía los recursos para organizar la escuela y dónde tener a los muchachos allí. No se llegó a la donación, no sabemos qué pasó, pero si para 1877 tenemos una clase intelectual ya desarrollada, posiblemente la enseñanza estaba dentro de los planes, digamos, de la familia afro. Continuamos. Para el 49 este es el último rastro que tenemos de un afro en la parroquia. Manuel Sosa Moreno, soldado del Batallón Libertad. Batallón Libertad es un batallón de Argentina, ¿verdad?, que se casa con Ana María González de la misma nación. Y ahora sí, ahí ya perdemos los rastros. Para el 52, la Comisión del Pueblo sigue creciendo, sustituye a la Junta de Solares. Para 1858 aparecen las 49 manzanas, es decir, este damero que tenemos como centro de Las Piedras. En el 67 la Comisión Auxiliar sustituye a la Comisión del Pueblo, se siguen donando, ¿verdad?, solares. En el 69 llega el ferrocarril y en el 80 ya empieza la estructura institucional. Esta es una foto de 1882. ¿Sí?
Acá tenemos la primera fuente. La primera fuente es de 1877. Es una fuente donada por la torre, ¿verdad? Y posiblemente sea la primera foto que tenemos de las piedras. Continuamos. Y acá, para 1895, se festejan las piedras lo que se pensaba que era el centenario, como que había en 1795 era que se había fundado. Y acá tenemos este escenario y acá tenemos esta imagen de acá donde vuelven a aparecer las presencias africanas. ¿Sí? Así que acá. Ahora tenemos, digamos, son como alertamos al principio, digamos, las fuentes de imágenes las que nos van a ir dando la pauta de la presencia africana. Pasamos a la siguiente. Tenemos un censo de vivienda, ¿verdad? Y acá está completamente que coincide, ¿verdad? En este año, fíjense ustedes, 289 material, 4 escuelas, 2 juzgados, un teatro, 2 hoteles, 3 confiterías, 4 cafés, una fonda, 7 billares, riña de gallo, 4 molinos, saladeros y mataderos. Toda esta actividad, sin duda, necesita mano de obra, ¿verdad? Posiblemente esto haya, digamos, incorporado mano de obra afro, porque sabemos que en los saladeros y en los mataderos era un lugar donde se prefería al afro y no a un europeo, aunque fuese gaucho, sobre todo por la fortaleza física para lidiar con eso, con los cuerpos de los animales. Continuamos. Y para 1897 Las Piedras es declarada villa. Bien, continuamos. Fíjense, 1899, esto es comparsa de disfrazados. Y uno dice, ¿serán o no serán? ¿Por qué comparsa de disfrazados? ¿Sí? Son niños, pero ¿serán afros o no serán? Pasamos a la siguiente. Observen las manos. Son chicos afros. Pero son chicos afros asimilados a festejar el carnaval como no afro, con disfraces, no dentro de una comparsa. ¿Sí? Esto también es interesante. Aunque tampoco sabemos si pudo haber en este momento comparsa o no comparsa. ¿Por qué? Porque ahora, pasamos a la siguiente, vamos a ver esto. 1902, estamos en el 99, 1902, en el diario El Plata de Canelones. Hay una crónica que mandan desde Las Piedras con un seudónimo y dice, señor director, el domingo 16 estuvo muy animado con el concurso de 3 comparsas a pie y otras en zorras y jardineras. Obviamente está hablando del carnaval. Hubo comparsa de negros, obligada en todas estas fiestas de golgeo, que no estuvo del todo mal. Le faltó la tradicional marimba y el oblongo tambor, tan bien manejado en otros tiempos por 14, al menos 15. Una comparsa de 14 o 15. ¿Sí? Y acá esto es lo que llama la atención, la marimba. ¿Sí? Porque uno, cuando yo la primera vez que lo leí, se me vino la imagen de un xilofón, ¿verdad? De un xilofón. Y uno dice, ¿cómo será el xilofón? ¿No? ¿Cómo lo llevaría? Esos xilofones chiquitos irían, ¿no? Pero miren lo que dice y vamos a la próxima, Laura Ayestarán. 2 instrumentos aislados del tipo de arco sonoro, ¿sí? Hemos recogido en nuestros viajes de recolección folclórica y ambos se hallan practicados por hombres de raza negra. Uno de ellos vive en el recuerdo de los antiguos habitantes de Las Piedras. ¿Quién no vio u oyó hablar de la marimba del tío Roque en esa localidad? El tío Roque es lo que para nosotros es un berebaum, ¿no? Pero Ayestarán encontró que a esto le llamaban marimbau, marimbau. Esta es la marimba que está hablando en esta. Y el tío Roque, ¿verdad? El tío Roque va a aparecer en Santos Gaches de Oller descrito como un señor de apariencia señorial, lo cual es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a los personajes populares por lo general están al límite, digamos, de lo ridículo. Sin embargo, cuando se habla del tío Roque,
se está hablando de una persona respetable. Y lo confirmamos porque tiene el apelativo tío. Nosotros ya lo habíamos manejado en la anterior charla, que el tío es como un significado, digamos, que se le agregue tío al nombre, lo eleva por el rango, digamos, lo va a ser, o es digamos, un consejero espiritual, o es alguien que tiene algunas dotes, digamos, sanitaria, ¿verdad? El apelativo tío no es el tío nosotros, que es el rango familiar. El tío es como el san, ahí está, es como el san que se utiliza. Muy bien, así que esto es interesantísimo, porque esto no solo incorpora, digamos, a la percusión de las comparsas un elemento más allá del tambor, sino que también fue totalmente, digamos, identificado con las piedras, ¿verdad? Continuamos. Acá estamos en la fiesta de San Isidro, 1902, ¿verdad? La fiesta que se hace por San Isidro en la plaza, y acá volvemos a aparecer, nos vuelve a aparecer otro personaje afro, ¿sí? Acá no tenemos duda, ¿verdad?, de este otro personaje. Continuamos. 1920, la plaza de deportes, donde ahora está el liceo. Acá tenemos una carrera de niñas, y acá tenemos un individuo afro y una niña afro. Y esta imagen es realmente intrigante, es intrigante. ¿Por qué? Porque la vestimenta de este afro nos está confirmando, digamos, una vestimenta propia de una clase media, que coincide con los años en que ya estaba formada la clase media en Montevideo, ¿verdad? La vestimenta de la niña está totalmente de acuerdo con esto. El asunto es, cuando yo la veo por primera vez, dudo de si era o no era de las piedras, ¿verdad? Pero comparando con otras fotos que hay de las piedras, la cerca, ¿verdad?, y el registro que se tiene es de las piedras. La duda que aún nos queda es la índole de esta carrera. Si la carrera era solo entre, digamos, allegados, vecinos de las piedras, o si vino algún contingente de Montevideo, ¿verdad?, a los que podrían encajar perfectamente eso. Nos queda la hipótesis de que posiblemente, si nosotros pudiéramos confirmar que estos dos personajes son nativos de las piedras, nosotros podríamos llegar a concluir en que las piedras pudo haber en esta época una clase media africana, lo cual es extremadamente interesante. Continuamos. El oratorio San Isidro, el San Isidro tenía colegio y oratorio, y en el oratorio acá tenemos también africanos. Es decir, hay una integración, están integrados. Pasamos a la próxima. En la escuela, fíjense, esto es de la escuela Artigas. Aquí tenemos, ¿verdad?, que estamos en el 37, ¿verdad? Acá estamos en 1937. Acá hay una integración fenomenal. Esto es muy interesante. ¿Por qué? En el Museo Pedagógico está digamos, la hemeroteca, que además tiene, digamos, las fotos desde la Reforma Barreliana hasta la actualidad. Y no he encontrado, ni han encontrado quienes están a cargo del archivo, fotos donde haya africanos. Pero suponemos que estuvieron los africanos, porque si no, no se pudo haber hecho esa clase media de 1877 y no se pudo haber llegado a otra clase prácticamente profesional en 1937. En 1937 hay abogados y hay médicos recibidos en las facultades que son afros. Y si no hubo enseñanza, no pudo haber llegado a ese punto. ¿Sí? Por eso esta foto es muy valiosa. ¿Por qué? Porque ni primaria, el Museo Pedagógico, tiene fotos de niños escolares con africanos. Continuamos. Y por último, la Casa Ruiz. Este es un reclame de una revista de las piedras, donde también el comercio está integrado, el afro, al comercio, ¿verdad? En el 37 también. Esto también es extremadamente valioso. Lo cual habla de una sociedad, al menos en las piedras, digamos, no discriminatoria,
¿verdad? Está hablando de que están integrados, ¿verdad? No podemos pensar, digamos, digamos, que no hubiera fricciones, ni que hubiera de alguna forma, podríamos decir, relegamiento de algunas tareas o de algunos escenarios. Eso todavía nos llevaría un poco más de investigación, ver si en las instituciones estaba expresamente prohibido ser afro para poder ingresar. Porque si nosotros llegamos a la conclusión que hubo, digamos, clase media en Las Piedras, quiere decir que tuvieron recursos como para pagar una cuota social en algún club. El asunto, si tuvieron la intención, específicamente en los estatutos debería estar especificado que no podían ser como hay en una institución social nuestra, que los jockeys no podían participar de determinado club. Bueno, podría ser, deberíamos investigar más, ¿verdad? Muy bien. Y acá llegamos al final. La conclusión, en definitiva, es que desde el inicio, digamos, de la población, digamos, de Las Piedras, del asentamiento en Las Piedras, el afro está acompañando desde 1769 esa evolución. Es decir, son parte de Las Piedras, no es que estén en Las Piedras, son parte de Las Piedras, ¿verdad? Hoy se calcula en el censo de 2011, calculó 3.500 afros radicados en Las Piedras. Esto es muy importante, 3.500 es una colectividad importante. Y yo creo que, digamos, esto nos tiene que, de alguna forma, digamos, incorporar, ¿verdad? Y pensar las etapas que ha pasado, digamos, la comunidad afro a lo largo de este tiempo. A mí me gustaría insistir en el hecho de esos dos periodos de clase media que lograron alcanzar, porque en definitiva uno elige el destino, ¿verdad? Uno puede elegir su destino y puede elegir también su pasado, ¿verdad? Si yo tengo el temor, con sinceridad les digo, que el hecho de seguir asociando al afro solo con la esclavitud puede llegar a convertirse en un estigma para la negritud, ¿verdad? Digamos, el afro tuvo una gran trascendencia en los escenarios bélicos de la independencia. Tuvo clases medias en el 1877, y tuvo clases medias en el 37. Digo, insistir en asociarlo solo con la esclavitud, va a pasar, en lugar de ser algo, digamos, que los ennoblezca, que se convierta en un estigma. Yo creo que tenemos que ampliar, digamos, nuestra visión con respecto a la comunidad afro. Bueno, muchísimas gracias. Me salió a aplaudir porque la gente lo ve, pero también hay gente acá. Bueno, muchas gracias, Raúl. La verdad ha sido un placer. Y esperemos que sea la primera de Acercando Distancias, de este mes de lo afro en nuestro departamento y en la ciudad. Los esperamos el viernes a las 19 horas en el próximo conversatorio de la mujer afro. Y ese mismo día, no se olviden que va a estar la feria en la Plaza Valle Ordóñez. Buenas noches, muchas gracias.